En nombre de Galicia en Común, pues señalar que empezamos una nueva legislatura en la que, sin lugar a dudas, vamos a trabajar para representar los intereses de los hombres y mujeres de Galicia, de la ciudadanía de Galicia, y también indicar que creemos que la nueva legislatura, de una vez por todas, sí que tiene que abordar los problemas reales que tenemos en nuestro país, particularmente los problemas reales de Galicia. Esperamos que sea así. La pasada legislatura, como saben ustedes, no ha tenido estas características y, desde luego, el trabajo que haremos desde Galicia en Común será para defender los intereses, los derechos y, desde luego, las demandas del pueblo galego. Pretendemos continuar con el trabajo de estos últimos años, trayendo, por supuesto, y siendo una pieza importante de traer al Congreso las demandas de las mayorías sociales, pero también traer todas aquellas demandas fundamentales de la ciudadanía gallega. A tenor de lo visto hoy, creemos que, igual que hay un espacio mayoritario en el legislativo que seguro que representa a ese país avanzado, democrático y progresista, nos parece absolutamente fundamental en las próximas semanas trabajar para que también en el Ejecutivo esa fotografía se consolide y haya un Ejecutivo que represente a la mayoría avanzada, progresista, democrática y que también represente evidentemente a la ciudadanía gallega. Para eso vamos a trabajar en las próximas semanas y también en el conjunto de la legislatura.